Una vez que se ha realizado el modelo de evaluación del desempeño por competencias, es necesario someterlo a una fase de validación. Esto por cuanto requerimos que el modelo vaya lo más depurado posible, que responda a los requerimientos de la organización tal y como los evaluadores lo imaginan o lo necesitan, y que además se comprenda en cada una de sus etapas lo que realmente se ha querido plasmar, porque muchas veces lo tenemos muy claro, pero en el momento de plasmarlo no queda tan claro para algunos usuarios. Entonces es necesario someterlo a revisión, a análisis y a mejora para que realmente el producto final sea el más idóneo para la organización y para el proceso de evaluación del desempeño, lógicamente. La etapa de validación del modelo sugiere una revisión de la propuesta de modelo de evaluación del desempeño por competencias. Cuando ya lo tenemos listo, debemos de someterlo para que los evaluadores, los evaluados, el personal que así se defina para participar en este proceso de validación, lo puedan en realidad conocer y puedan establecer sus observaciones, las cuales son muy válidas, porque finalmente requerimos que el modelo responda a los requerimientos de la organización. Entonces, tenemos en una primera etapa que someterlo a socialización, o sea, necesitamos que el personal lo conozca, tenemos que exponerlo, tenemos que divulgarlo, tenemos que mostrarlo para que las personas sepan de qué se trata, cómo se constituye, cuáles son las etapas, cuáles son los instrumentos, quiénes son los evaluados, quiénes son los evaluadores, cuáles son las competencias, etcétera. O sea, que se conozca ampliamente. Estas cosas hay que compartirlas. Estamos hablando del tema de talento humano, el tema de personas, cuando los procesos son transparentes, el pronóstico de éxito es mucho más alto. Cuando hacemos partícipe al personal de un proceso que se está elaborando, es mucho más fácil que el personal lo adopte como suyo, sea partícipe del proceso que viene. Entonces, es muy recomendable este proceso de socialización. Posteriormente, llevamos a cabo una etapa de consulta en la cual les preguntamos algunos aspectos específicos, ¿verdad? Con respecto al modelo. Y ahí nos van a decir, bueno, estamos de acuerdo, nos parece muy bien, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo en general, puede ser, no comprendemos esta parte, nos parece que le faltó algo más, en fin, todas las observaciones deben de analizarse con mucha claridad, con mucha objetividad, porque los actores, sean evaluados o evaluadores, siempre tienen mucho que decir, conocen mucho de la organización, tienen experiencia, ya han pasado por procesos de evaluación antes, entonces tienen realmente mucho que decir y tenemos que escucharlos. Eso es básico para poder luego ajustar el modelo y que quede algo realmente mucho más depurado, mucho más fundamentado y que responda a lo que la población está esperando, ¿verdad? A lo que la población cree que es lo mejor para evaluar el desempeño. Entonces es importante siempre hacer esa consulta, preguntar algunas cosas específicas y también dejar algunas preguntas abiertas para los comentarios que quieran establecer, porque es importante escucharlos a todos, ¿de acuerdo? El modelo de evaluación del desempeño por competencias implica lo siguiente, implica hacer una prueba piloto. Entonces, cuando el personal es sometido a una evaluación piloto, obviamente no todo el personal, pero yo designo algunos puestos de trabajo para evaluarlos con el nuevo modelo. Entonces, esa experiencia les va a permitir hablar sobre esa realidad que ya conocieron. Entonces, hacemos dos cosas, lo socializamos, ¿verdad? Como les explicaba anteriormente, pero también lo vamos a probar
como se prueba casi todo en los procesos nuevos, ¿verdad? Hacer pruebas. Esto siempre es parte de una cultura de trabajo robusta en las organizaciones, cuando admiten que es necesario tener el criterio del otro y vamos a hacer una prueba. Eso tenemos que verlo de esa forma, porque muchas veces dicen, no, ¿para qué? Si siempre critican, si siempre todo es malo, si no importa, vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué dicen. Algo, les aseguro que siempre algo bueno va a quedar, siempre algo de lo que digan, les aseguro que en ustedes va a causar una impresión en la cual digan, bueno, mira, sí, se nos pasó esto, ve qué interesante, ve qué bien, qué dicha que lo dijeron, etcétera, ¿verdad? Siempre va a haber algo positivo para fortalecer el modelo. Entonces, yo les recomiendo siempre hacer una prueba piloto y sobre esa prueba piloto hacer la consulta, ¿verdad? Que la consulta puede ser, como lo dice el siguiente criterio, ¿verdad? Entrevistar a los evaluadores piloto, o sea, aquellos que van a evaluar eh, en el piloto, los vamos a entrevistar, perdón, a los que ya han evaluado en el piloto, los vamos a entrevistar y también a los que han sido evaluados para ver en las dos vías, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso del evaluador y cómo fue el proceso del evaluado? Para poder determinar en realidad los aspectos a mejorar, que es el fin último de este proceso de validación, ¿verdad? Darme cuenta de cómo lo puedo mejorar. Entonces, vamos a hacer esas entrevistas para tener el insumo necesario en ese sentido. Validar el modelo de evaluación del desempeño por competencias también implica seleccionar el instrumento de recopilación de la información de validación. Recuerden que en la lámina anterior veíamos la necesidad de entrevistar, ¿verdad? Al evaluador y al evaluado, o sea, sentarnos con ellos y hablar. Puede ser que no a todos, ¿verdad? Puede ser que del grupo de personas que van a participar de esa evaluación o de esa validación, perdón, yo seleccione a todos para aplicar un instrumento de consulta, ¿verdad? Con preguntas pueden ser casi todas cerradas o la mayoría cerradas y una o dos preguntas abiertas para que no genere mucho volumen de trabajo. Luego la tabulación. Pero la consulta por cuestionario, yo les recomendaría que la hagan a todos los que participan del piloto, eso es importante. Y la entrevista la hagan únicamente a algunos, a los que ustedes consideren necesario de entrevistar. Entonces lo pueden hacer así. Ahora, si quieren entrevistar a todos, no hay ningún problema, ¿verdad? Únicamente lo hablo por un tema de optimización de recursos, pero ya eso es una decisión que toma cada uno de ustedes. Lo siguiente que es necesario para esa validación es seleccionar al grupo de consulta, quienes van a formar parte de ese piloto, ¿verdad? Y como les decía, cómo se va a extraer la información de ese grupo de personas. Se va a hacer a todos entrevistas, se va a hacer a todos la aplicación del instrumento de recopilación de información. Bueno, ya eso ustedes lo definen, pero es importante que en el proceso de validación todo eso vaya quedando muy claro, ¿verdad? Cómo se van a seleccionar esas personas. Y obviamente se debe de hacer una guía para entrevista. No se puede ir a entrevistar a los participantes sin una guía previamente elaborada. Esto es básico. Y lo menciono, vean que está casi al final. Lo menciono porque aunque parezca obvio, caemos siempre en el error de hacer entrevistas que no estén estructuradas. Y las entrevistas que no están estructuradas nos dan información que al final tal vez no es la que requerimos o nos queda faltando algo. Entonces, por favor, estructuren primero la entrevista que van a aplicar. Básicamente, estos serían los insumos necesarios para el proceso de validación. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, necesito entonces someter a revisión el modelo, ¿verdad? Necesito validarlo. Necesito que me digan si está bien, necesito que me digan si no está bien, necesito que me digan cómo mejorarlo. Eso es básicamente lo que yo necesito. Jamás puedo hacer un modelo en el que yo tenga la verdad absoluta de las cosas, ¿verdad? No, eso es imposible.
necesito someter a opinión de los demás, de gente que va a hacer uso de ese modelo. Entonces, necesito someterlo a revisión. Necesito analizar toda la información resultante de este proceso. Una vez que ya entrevisto, una vez que ya hago la encuesta, una vez que ya realicé la parte piloto, yo necesito analizar los resultados de ese pilotaje, de esa validación. Yo necesito analizar los datos, analizar la información, sacar conclusiones, sacar recomendaciones de ahí, porque realmente lo que yo finalmente quiero, y es lo que está en el círculo verde, es incorporar las mejoras pertinentes, ¿verdad? No todas, porque podría ser que las personas nos digan cosas descabelladas, eso puede ocurrir. Entonces yo voy a incorporar obviamente las mejoras que producto de esa etapa de análisis me van a permitir a mí decir, bueno, el modelo lo puedo mejorar a partir de estas y estas y estas líneas de acción, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito hacer una fase muy seria de análisis para tomar decisiones y modificar mi modelo para que realmente quede con una mejora significativa. Y entonces, sí, yo esté ya muy bien alineado con respecto a lo que técnicamente yo decidí hacer, ¿verdad? Y plantear como modelo, y a lo que también técnicamente durante un proceso de validación se me está sugiriendo hacer, pero algunas sugerencias las tomaré y otras no, pero con una base sólida de análisis. Eso es importante. Ahora, si sobre la marcha, a partir de esa etapa de análisis de la información recopilada, yo tengo la necesidad de acudir a otras fuentes de consulta, obviamente lo puedo hacer, ¿verdad? Qué sé yo, que a partir de lo que me están diciendo, yo tengo que ir y entrevistar a alguna otra persona en la organización, perfectamente lo puedo hacer. Si yo puedo ir a consultarle a alguna persona acerca de una propuesta que me hicieron para ver si es viable o no es viable, es conveniente o es inconveniente, entonces lo puedo hacer. En fin, este proceso es riquísimo en cuanto a datos, a información, a una guía muy especial para poder mejorar mi modelo. Eso es básico, por eso esta etapa no se la salten y por eso forma parte de este curso, porque realmente es aquí donde verdaderamente se fortalece el modelo con una consulta de validación. ¿Qué les recomiendo yo también como parte de los instrumentos? Una lista de chequeo de los aspectos a validar. Es importante en el momento de tomar los aspectos sobre los cuales yo voy a hacer las consultas, ya sea entrevista, ya sea aplicación de algún instrumento de recopilación de datos, es importante saber cuáles son los aspectos que yo voy a consultar, hacer una lista de chequeo, dice ahí, hacer una lluvia de ideas. A nivel de, por ejemplo, del área de talento humano, puedo reunirme con los colaboradores del área y decir, bueno, ya hicimos el modelo, ya aplicamos el pilotaje de evaluación y ahora necesitamos validarlo entre todos y es muy enriquecedor, ¿verdad? Entre todos los colaboradores de talento humano, hacer una lluvia de ideas y luego hacer una depuración para establecer de manera más confiable los aspectos que yo voy a someter a validación de ese modelo. Entonces, es una buena práctica para este tipo de trabajo de validación de modelos en particular. Es importantísimo tener un modelo validado. Estamos hablando de dos realidades muy distintas. Tener un modelo de evaluación del desempeño por competencias y tener un modelo de evaluación del desempeño por competencias validado. Estamos hablando de dos realidades súper diferentes y en realidad la última es la que tiene muchísimo más peso sobre el impacto que esto va a generar en la organización por muchas razones, por muchas. Primero que todo, vamos a tener la certeza de que nuestro modelo fue sometido a criterio de experto, a criterio de evaluados también, que vamos a tener la visión de muchas personas, no solamente de la nuestra o la del equipo o la de los colaboradores de talento humano, que muchas veces ya están tan habituados
a la dinámica del tema, que puede ser que no estén viendo más allá, ¿verdad? De lo que técnicamente corresponde, y es importante abrirse al resto de la organización. Es importante además chequear los aspectos que, como les digo, naturalmente algo puede pasarse por alto y algún error puede contener el modelo. Es importante escuchar sugerencias, escuchar análisis de otras personas, puntos de vista, y entonces siempre, siempre vamos a tener un modelo enriquecido a partir de un proceso de validación. Siempre, eso va a pasar. Entonces, bueno, pues hagamos las cosas bien. De todas maneras, hacer el modelo es bastante complejo. Entonces, ya que lo vamos a hacer de una manera correcta, lo vamos a validar. Y entonces ya vamos a tener un modelo muchísimo más fortalecido, muchísimo más eh, fundamentado y con un mejor pronóstico de éxito, que es al final lo que queremos, que este modelo se utilice y sea muy provechoso para todos. Es importantísimo además tener una visión de mejora continua, es fundamental. Yo no puedo hacer un modelo y utilizarlo sin someterlo a proceso de mejora continua. O sea, siempre tengo que estarlo analizando, validando, escuchando observaciones, tengo que mejorarlo constantemente. Eso le da vigencia al modelo siempre, le da credibilidad. Vean, a mí me aterroriza cómo en organizaciones pasan 5 y hasta 10 años o más utilizando el mismo modelo de evaluación del desempeño. Estos tiempos son de cambio. Estamos en una cuarta revolución industrial. Los cambios son abismales, constantes y profundos, ¿verdad? Y no podemos quedarnos perdidos en el tiempo. Como si todo cambia, el modelo de evaluación no va a cambiar. O sea, es inaudito. Entonces, verdaderamente tenemos que estarlo revisando periódicamente y a la vez tenemos que estarlo actualizando, y eso es parte de una mejora. Y eso es parte de la mejora continua, que recuerden que tiene que ver con el tema de planificar, ¿verdad? Pues sí, yo planifico cómo voy a estar evaluando, verificando, analizando el modelo, ¿verdad? Voy a implementar cambios, pero también voy a someterlo a nuevas validaciones, ¿verdad? Que es importante para poder analizar y medir cómo está el modelo en este momento, o cómo quedaron los cambios que incorporamos, ¿verdad? Y vamos a hacer ajustes a partir de esas validaciones, de esos procesos de validación tan importantes, o de consulta. No necesariamente lo vamos a tener que estar validando siempre, pero sí podemos estar haciendo focus group o algún tipo de dinámica para actualizar, ¿verdad? Para remozar este modelo, para permitir que el modelo siempre sea actual, siempre esté totalmente en vigencia, que no nos haga incurrir en error, más bien todo lo contrario, que sea un instrumento que realmente fortalezca la gestión organizacional. Entonces, en esa línea, la mejora debe ser permanente, la mejora debe ser una cuestión de, de actividad básica para un tipo de evaluación, para un modelo de evaluación del desempeño por competencias. No podemos dejarlo en el olvido, no podemos dejarlo como escrito en piedra, por favor. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que estar cambiando. Inclusive el modelo puede tener cambios desde mínimos, ¿verdad? Ante una nueva revisión, hasta cambios realmente fuertes, ¿verdad? Cambios radicales en cuanto a su naturaleza, instrumentos, escalas, competencias, comportamientos, en fin. Y eso está bien porque lo que se pretende es que responda a la realidad de la organización y que en realidad permita evaluar de manera coherente, de manera objetiva a los trabajadores para determinar si están verdaderamente aportando como se espera a la labor que realizan y a la organización. Entonces, es importante siempre tener clara esta parte cíclica de la mejora continua de nuestro modelo. Esta nota de este experto que dice: en el propio ejercicio de rediseño del proceso,
El área de recursos humanos descubre que evaluar el desempeño de los profesionales y de la organización no es una atribución exclusiva de la gestión de personas, sino una responsabilidad distribuida y compartida por todos y cada uno de los miembros de la organización. Una realidad que invita de nuevo a repensar el rol en el futuro inmediato del área de recursos humanos. Me gustó mucho, yo comparto mucho ese pensamiento, esa línea de pensamiento, porque históricamente hemos estado enfrascados en un error en el cual le hemos dejado al área de talento humano toda la responsabilidad de los procesos asociados al sistema de talento humano. Y no es así, o sea, recursos humanos o talento humano o capital humano, como le quieran decir, tiene una responsabilidad como ente que guía, ¿verdad? Como unidad responsable de guiar los procesos de talento humano, de emitir las políticas en el tema de talento humano, los instrumentos, las herramientas, de acompañar, inclusive aconsejar a las diferentes unidades en los temas de talento humano, pero los actores clave en todo este proceso siguen siendo todas las unidades que tienen que encargarse de dar los insumos necesarios para que talento humano elabore las herramientas, los insumos necesarios para llevar a cabo una buena gestión de personas. No es cierto que la evaluación del desempeño, por ejemplo, en este caso, sea responsabilidad del área de talento humano únicamente. Todo lo contrario, cuando hablamos de definiciones de perfiles, cuando hablamos de aplicación de instrumentos de evaluación, etcétera, la unidad en la que está el colaborador juega un papel protagónico en ese sentido. Talento humano no tiene ¿por qué evaluar personas, por ejemplo? La persona la evalúa cada responsable de cada área, cada jefe inmediato del colaborador, porque en muchos casos yo hasta he visto situaciones en donde esperan que talento humano haga las evaluaciones, por ejemplo. Cuando hablamos de validar un modelo, por ejemplo, no es responsabilidad solo de talento humano hacer un modelo. Ese modelo, sí, como unidad técnica capacitada y responsable del tema, por supuesto que sí, pues guía todo el tema de la evaluación del desempeño, de hacer el modelo, las herramientas, todo lo asociado al proceso de evaluación del desempeño por competencias, pero tiene que contar con el insumo de todas las unidades y además en el proceso de validación debe de hacer consultas a todas esas unidades para determinar que su modelo verdaderamente se ajusta a lo que todos requieren y a lo que todos viven en la realidad laboral. Entonces, ahí tenemos que ir haciendo un cambio de mentalidad, un cambio en la cultura de la organización para reconocer que el talento humano es un socio estratégico de la organización, pero que no es el único que tiene que ver con el tema personal. Es el que guía el proceso, pero los responsables de los procesos con las personas son los mismos que tienen a cargo personal. Entonces, ahí tenemos que ir trabajando en esa línea, ¿verdad? Talento humano por sí solo no logra los objetivos que se proponen, los logra cuando las demás unidades realmente se comprometen a hacer una gestión de personas técnica, seria y responsable para poner al servicio de la organización lo mejor de cada trabajador. Solo así lo van a lograr, haciendo un trabajo conjunto, un trabajo en equipo. Por eso es que les decía ahora en el tema de la validación que tenemos que involucrar al personal, tenemos que involucrar a los evaluados, tenemos que involucrar a los evaluadores, porque realmente es la única manera de salir adelante con todos los procesos de talento humano de manera exitosa a nivel de la organización, porque no es un tema de talento humano, es un tema de la organización en general para el cumplimiento de su visión, sus estrategias, metas y objetivos para el bien de todos. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de validación se debe de llevar a cabo también de la mano de todas las unidades y hacerlo de manera periódica
para que nuestro modelo de evaluación del desempeño por competencias se mantenga siempre vigente.